La programación al principio puede ser algo intimidante. Ves como en las películas los hackers escriben cientos de líneas de código para poder penetrar el sistema de seguridad del Pentágono y tú llegas, abres tu programa para escribir código y es como... no sé programar. Hoy en día nos encontramos en una época donde la cantidad de información abunda pero por todas partes. Pero esto mismo es lo que hace que sea tan complicado saber por dónde empezar. Empiezan a nacer preguntas como ¿por dónde empiezo? ¿Está bien que empiece por acá? ¿Esto realmente me sirve para hacer videojuegos? Y así van naciendo un sinfín de preguntas. Es por eso que en este video quiero darte 5 consejos para aprender a programar, para iniciarte en este mundillo. El primer consejo que te quiero dar es crea prototipos. Ok, sé que esto puede sonar medio estúpido, porque es como, ¿cómo creo un prototipo si no sé programar? Para partir con esto, lo ideal es que tengas un engine elegido. En lo personal, yo siempre recomiendo Unity. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienes que escribir código como tal, no es complicado de entender. De hecho, yo aprendí a programar con Unity. Entonces, lo ideal es que puedas elegir un engine que te fomente la programación. Por ejemplo, no vas a elegir programas como Construct 2, donde utilizas bloques de lógica. Porque claro, vas a empezar a cultivar un poco lo que es el pensamiento lógico de la programación, pero no la programación como tal. Entonces, yo recomiendo un engine que realmente necesite usar código. Incluso puedes usar GameMaker, que tiene su propio lenguaje de programación, pero es programación al fin y al cabo. Al final lo que diferencia a cada lenguaje, es la sintaxis, el cómo se escribe. Y un sinfín de cosas más, pero eso principalmente. Una vez que ya entiendes la lógica de la programación, pasarse de lenguaje en lenguaje no es tan complicado. Y bueno, volviendo a lo que es el consejo como tal, el crear un prototipo. ¿Por qué es importante esto? Cuando te vas iniciando en la programación, escribes código que es sumamente desastroso. Es horrible, es un tema que es difícil de mantener a futuro. Por ejemplo, pasas un par de meses sin ver el proyecto y cuando lo ves es como... ¿qué acabo de escribir? ¿Qué pensaba ese yo del pasado? ¡Ah! Y así, es sumamente común que nos pase esto. Es por eso que te recomiendo hacer varios prototipos, independiente de si son ideas originales o si son netamente clones, por ejemplo un Mario, un Tetris, un Bomberman, lo que sea. La idea es que utilices estos pequeños proyectos para poder aprender, para poder desarrollar nuevas técnicas, para poder aprender a programar básicamente. Y así cuando te toque saltar un proyecto que es un poco más serio, que te va a demorar meses o quizás 1 año, 2 años, el tiempo que sea, pero a largo plazo, la idea es que escribas un código mucho más decente y mucho más mantenible a futuro. Es por eso que yo recomiendo crear prototipos. El segundo consejo que yo quiero dar es revisa la documentación. Para el que no sabe, la documentación es una página donde puedes encontrar todo lo relacionado con el lenguaje de programación que estás utilizando. En el caso de Unity, la página se llama Unity Scripting API, donde ahí puedes encontrar todo lo relacionado con el lenguaje como tal. ¿De qué te sirve la documentación? Para poder aprender ciertas cosas del lenguaje que normalmente no sabrías que tiene. La idea de acá es que, por ejemplo, estás revisando, estás buscando algún tutorial o lo que sea y ves una línea de código que no sabes bien lo que hace, porque no lo explica, no simplemente sabes lo que hace a nivel general, pero no sabes lo que hace en específico. Entonces ahí es cuando entra la documentación. Puedes llegar, copiar ese código, esa línea de código, no sé, por ejemplo, vector3.distance, que es una función que te mide la distancia de un punto a otro, pero digamos que no sabes qué hace eso. Entonces lo que haces es, tomas esa línea de código, le escribes la documentación y la documentación te dice, ya mira, el vector3.distance hace esto, esto y esto y se escribe de tal manera. A medida que vas programando, la documentación se te hace una de las páginas que más frecuentas, aunque a medida que te haces más experto, la documentación la vas visitando un poco menos, pero siempre la visitas, así que revisa la documentación desde el tiempo de leerla, no necesariamente entera porque normalmente son gigantes, pero sí darle unas vueltas porque te va a ayudar bastante a comprender más cosas.
Mi tercer consejo es copia código. Pero debes estar pensando, ya, copiar código. Pero ¿de qué me sirve copiar código? O sea, sí voy a tener lo que funciona y todo el tema, pero no sé por lo que voy a estar copiando. ¿No estaría mal copiar código? Y ahí es cuando te digo sí y no. Sí está mal copiar código por lo mismo que dije antes, que si llegas y lo copias sin entender lo que estás copiando, claramente estás copiando mal, estás haciendo algo, simplemente estás agarrando y no estás entendiendo, no estás aprendiendo. Pero cuando copias entendiendo lo que estás haciendo, eso te va a ayudar muchísimo. Porque siempre hay gente que sabe más que uno, y eso no es que esté algo malo, al contrario, es sumamente bueno. Entonces, cuando agarramos un pedazo de un código que pillamos quizá en Stack Overflow o donde sea, y lo ponemos en nuestro código, si lo entendemos, podemos modificar ese código para que se adapte a las necesidades que tiene nuestro código. O quizás para más adelante poder utilizarlo sin necesidad de volver a buscar el código que recién copiamos. Es por eso que es sumamente importante que entiendas lo que copias. No está mal copiar código, no está mal ver tutoriales o lo que sea, no está mal eso. Lo que está mal es copiarlo sin entender. Por ejemplo, lo que yo hago es que cuando me toca copiar un código, en vez de agarrarlo y hacer control C, control V, lo que hago es escribirlo por mí mismo. O sea, lo estoy copiando, sí, pero al escribirlo yo mismo siento que se me queda más grabado en la mente. Siento que lo voy entendiendo mucho más. Es como cuando pasas la materia limpio de un cuaderno a otro, en vez de simplemente fotocopiarlo y después leerlo. En cambio, cuando lo escribes, se te graba más en la mente. No sabría el por qué, porque no soy psicólogo o algo así. Pero sí se te graba, al menos a mí, y yo creo que a mucha gente más, se le queda grabado más cuando hacen esto. Así que, como digo, copien código, pero entiendan que están copiando. Mi cuarto consejo es: piensa a futuro. Ok, esta es una habilidad que vas a ir desarrollando a medida que vas aprendiendo a programar. Al principio, como dije en el primer consejo, normalmente escribimos código simplemente. Si hacemos que un personaje se mueva, simplemente escribimos que se mueva y listo. No nos importa el tema de optimización, el tema de que si lo voy a leer más después, porque lo entendemos ahora, entonces funciona. ¿Explota? No, listo, no se toca. A medida que vas avanzando, cada vez que programas y escribes una función, por ejemplo, piensas, esta función la tengo que escribir de cierta manera para poder más adelante, si es que me toca volver a revisar este código, se me haga mucho más fácil. Por ejemplo, en un proyecto que yo hice hace mucho tiempo, hice el menú principal y lo hice a puro código. Tenía su animación y todo el tema, pero es puro código. Entonces, y hoy día lo miro y es como, ¿en qué estaba pensando cuando hice todo eso? Hay muchas cosas que ahora veo y es como, eso lo hago en 5 líneas de código. Y en ese tiempo lo hice en 30. Entonces, eso pasa bastante. Y a medida que vas avanzando, vas pensando en cómo poder escribir código de cierta manera que cuando te toque revisitarlo, no sea tan complicado modificarlo, no sea tan complicado mantenerlo, etc. Es por eso que ten en cuenta el pensar a futuro cuando escribes código. No te preocupes al principio que no lo hagas, pero sí ten en cuenta que más adelante te va a tocar eso. Así que mejor ir desarrollando esta habilidad al comienzo que ya después cuando tienes cierta experiencia. Y mi último consejo, mi quinto consejo es: programa todos los días, o al menos de manera recurrente. Esto la verdad se aplica a cualquier habilidad que quieras desarrollar. Si quieres, por ejemplo, aprender a dibujar, aprender a modelar, a animar, a tocar algún instrumento, etc., hazlo todos los días o cada vez que puedas. Porque como dice, la práctica es el maestro. No sacas nada con aprender a hacer el movimiento de un personaje, por ejemplo. Si escribes ese código y a las 2 semanas no lo tocas y después como, ¿qué escribí aquí? Se te olvidan las cosas, necesitas reforzarlo. Esto, como digo, como cualquier otra habilidad, necesita ser practicada. Lo que me pasó a mí cuando yo recién empecé, yo pasé muchos meses así como intensamente programando todos los días y no me sacaba la programación de la mente. Y de repente llegó un punto en que estuve como un mes sin programar. Y cuando volví a programar, que estaba escribiendo un input, quería escribir un input, pero no me acordaba cómo era.
y algo bastante básico, no requiere de mucha mente. Pero no me acordaba cómo se hacía, tuve que revisar la documentación para poder acordarme. Y era como, de verdad. Y eso fue como, llevo mucho tiempo sin programar. Esto claramente me está afectando. O sea, y ahí empecé a programar. De hecho, ahora programo todos los días, porque estoy en varios proyectos y todo el tema, pero programo todos los días, por lo que siempre estoy aprendiendo un poco más. Mi código siempre estoy tratando de mejorarlo y así. Así que no se desanimen si sienten que no están aprendiendo tanto a pesar de que programan todos los días. Cada uno aprende a su ritmo. Así que no se preocupen, sean constantes con cualquier habilidad que quieran desarrollar, principalmente programación, por algo estamos acá. Y eso, espero que les haya servido este video. Sé que no está muy enfocado en lo que es la programación como tal, y muchas gracias si llegaste hasta acá, a pesar de que te hayas dado cuenta de eso. Quizás en un futuro, si lo quieren, que no creo, podría hacer tutoriales de programación enfocado a Unity. Y digo que no creo porque la verdad hay tantos en YouTube y hay canales sumamente buenos, entonces creo que no sería necesario agregar más. Y así que eso, la verdad, no creo que no hay nada más que decir, no hay más consejos que dar. Creo que esos 5 consejos, repasando un poco, sería: crea prototipos, revisa la documentación, copia código, piensa a futuro y programa todos los días. Esos son mis 5 consejos para iniciarte en el mundo de la programación. Así que eso, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo.